o muchas veces en su vida de uno o muchos trasteos. Por favor, levante la mano si usted ha hecho al menos parte de un trasteo en su vida. Si ha hecho de muchos, por favor, levante la más alto todavía. Vea cuántas manos se levantan. Muchos hemos hecho trasteos, ¿verdad? Yo también la levanto. Yo también he participado de varios trasteos. Muy bien. Así que tenemos autoridad para completar la siguiente frase. Hacer un trasteo es... ¿Qué dijeron por allá? Aburrido. Muy bien, yo también pensé en eso, Laurita. Hacer un trasteo es... ¿Qué más? No te entiendo. Aburrido. O sea, por dos. Muy bien, muy bien. Hacer un trasteo es... ¿Qué más? ¿Quién más aporta otro? Estresante. También lo pensé, Javi. Hacer un trasteo es estresante. ¿Qué más? Hacer un trasteo es... ¿Habrá otro? Agotador. También la pensé. Estamos conectados, vea. Estamos conectados. También la pensé. Todo eso, entonces un trasteo puede ser incómodo, puede ser agotador, puede ser aburrido, estresante, todo eso puede ser un trasteo. La verdad es esa, y cuando a uno le hablan de trasteo, uno no quiere participar, pero también es verdad que puede haber algunos factores que pueden al menos modificar un poco nuestra actitud. Por ejemplo, un factor es el destino. Supongamos que nos vamos a mudar a una casa que es bastante más bonita que en la que vivimos. De pronto más amplia, de pronto un lugar que nos parece más tranquilo y de pronto más apropiado para nuestra familia. Entonces uno hace el trasteo y sigue siendo agotador y sigue siendo incómodo, pero uno lo hace un poco más motivado, ¿cierto que sí? También puede ser la motivación, porque una cosa, por ejemplo, es que uno esté allí en su casa como todo cómodo y tranquilo y de pronto un día el dueño de la casa le diga, venga, don Julián, lo que pasa es que necesito que me entregue la casa, y uno, ay, ¿verdad? Eso siempre lo agarra a uno como fuera de base, ¿cierto? Pero otra cosa es que uno se tenga que mudar porque alcanzó el sueño de comprar su propia casa y se va a mudar para su casa propia, hermosa, bien linda, ¿cierto que sí? Eso es diferente. Entonces uno otra vez hace el trasteo, sigue siendo agotador, sigue siendo incómodo, pero lo hace contento, ¿cierto que sí? Entra a esa casa con esas cajas, ¡eh, mi casa! Que no sé qué, se bota en el primer colchón que cae al piso, bueno, es emocionado, ¿cierto? Todo feliz. Ahora, bueno, una de las tareas que hay que hacer para encontrar un lugar así motivador, un lugar que sea bonito, un lugar que a uno pues como que le llame la atención, es conocerlo, ¿verdad? ¿Es suficiente conocerlo a través de fotos? No. ¿Qué sería lo ideal? Ir a verlo, ¿cierto? Entrar al lugar, entrar a las piezas, ver, abrir puertas. Bueno, todo lo que uno pueda ver y comprobar, eso sería lo ideal. Bueno, supongamos que estamos a punto de hacer nuestro trasteo, estamos buscando y le pedimos a un amigo que nos hiciera el favor, o amiga, que nos hiciera el favor de ayudarnos a buscar. Y de pronto estamos en esa búsqueda y nuestro buen amigo, nuestra buena amiga, ¡pring!, nos llama el teléfono, sonó el teléfono. ¡Aló! Entonces, ¡aló! Encontré la casa perfecta, dice ella. Encontré la casa perfecta. Imagínense que me encontré a mi tío, iba allá atravesando el parque, fui y lo saludé, y él iba justo a firmar un contrato de arrendamiento. La iba a arrendar ya mismo. Yo no sabía que mi tío estaba arrendando la casa, y yo le dije, tío, déjemela a mí. Y él me dijo, yo se la dejo, pero si usted me asegura que la coge ya mismo. Yo le dije, tío, la verdad es que es para un amigo, pero es como si fuera para mí. Espéreme, lo llamo. Y lo estoy llamando a usted. Entonces llegamos y decimos nosotros, bueno, ¿y cómo hago para ir a ver? Entonces llega y dice el amigo, no hay tiempo. Mi tío va a ir a firmar eso ya y él me dice que la tomo o la dejo. Entonces uno le dice, ¿qué le decimos? Mándeme fotos, mande videos al menos. Esto es que ese es el problema. No tengo fotos de la casa, mi tío no la ha publicado en ningún lado, él no tiene fotos de nada, él a duras penas tiene una flecha. Y la casa, o sea, yo la conozco, es hermosa, es preciosa, es lo que usted está buscando, el precio está buenísimo. Aquí le toca que confíe en mí. ¿Qué le digo a mi tío? ¿Qué le decimos? Está esperando el tío, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos al tío? ¿Que no? Es muy difícil, ¿cierto? Así de difícil fue lo que escuchó Abraham de su más íntimo amigo, el Señor. Ahora vamos a ver a nuestro buen amigo Abraham. La palabra del Señor nos muestra en Hebreos 11 no solo uno, sino que destaca de lo mucho que se puede decir de Abraham.
en la palabra del Señor. Hebreos 11 destaca 3 ejemplos de fe acerca de él. Y vamos a ver el primero. Está en Hebreos 11, versículo 8. Te voy a invitar a que lo leamos juntos. Veamos lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestro buen Abraham. ¿Estamos listos? Vamos a leer en voz alta. Dice, fue por la fe que Abraham, ¿qué hizo? Ese verbo, por favor, fue por la fe, ¿qué cosa? Que Abraham obedeció, dice, cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, ni fotos, ni videos, nada, sin saber a dónde iba. ¿Qué era lo único que él tenía? La palabra de su gran amigo, Dios, nuestro Padre, el Señor. ¿Será suficiente? Ahora, ¿quién quiere saber más acerca de Abraham y su ejemplo de fe? Muy bien, entonces vamos a ir una vez más a Génesis capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 4 y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor para ir más a detalle acerca de lo que estaba viviendo nuestro buen Abraham, que en este momento no había recibido el cambio de nombre por parte del Señor y por eso encontramos que en la Biblia dice Abraham, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor así: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Abraham, ¿qué hizo? Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y Lot fue con él. Abraham tenía ¿cuántos? 75 años cuando salió de Harán. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? ¿Quién quiere ser bendición para otros? ¿Quién quiere ser protegido por Dios? ¿Y quién quisiera ser reconocido por sus vecinos, por sus familiares, por la gente alrededor como alguien que tiene el favor de Dios sobre su vida? ¿Quién quisiera eso? Abraham también. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer, y en esa obediencia tenía que hacer trasteo. ¿Sí está conmigo o no? Entonces Abraham tenía que obedecer. El mandato expreso era dejar su tierra, a sus parientes e ir a la tierra que el Señor le mostraría. Ahora, a nosotros nos podría parecer seguramente más fácil que el Señor le estuviera diciendo a nuestro buen Abraham que saliera de una sociedad como en la que vivía Noé. ¿Te acuerdas hace 8 días de cómo era la sociedad en la que vivía Noé? Era una sociedad, dice la palabra del Señor, que estaba llena de violencia, corrupta al extremo. O sea, era una sociedad terrible como no nos podemos imaginar, y compartíamos hace 8 días. Y de pronto, si nosotros viéramos que el Señor está sacando a Abraham de ese tipo de sociedad, nosotros lo entenderíamos todavía más. Porque nosotros como seres humanos muchas veces vemos lo malo solamente cuando ya está caótico, ¿no? Cuando está terrible, ¿no? Encontramos realmente cuál es la enfermedad cuando los síntomas ya no dan más, ¿cierto? Pero el lugar donde vivía Abraham era un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos se veía diferente. Ur de los Caldeos no era como la sociedad de Noé. Ur de los Caldeos era una ciudad muy desarrollada, muy rica. Era una gran capital de la educación, del urbanismo, era una capital en crecimiento. O sea, una ciudad que para muchas personas podría ser un gran objetivo para ir a vivir, para irse a desarrollar sus negocios. ¿Cuánta gente buscará ese tipo de ciudades para vivir hoy día? ¿Muchas o pocas? Yo creo que muchas, ¿verdad? Irse para allá a vivir, desarrollar sus empleos, piensa de pronto, allá tengo buenas universidades para mis hijos, allá de pronto mi empresa florece y todo esto, pero además de eso, Ur tenía la particularidad de que era profundamente idólatra, profundamente. Era politeísta, tenía muchos ídolos, era profundamente idólatra. Era una ciudad en abundancia, y en medio de esa abundancia la gente normalmente terminaba adorando cualquier cosa menos a Dios. ¿Sí está conmigo o no? En medio de su abundancia, en Ur de los Caldeos, la gente en medio de la riqueza, el crecimiento, del conocimiento, de tantas cosas, la gente podía terminar adorando cualquier cosa menos a Dios. Y el Señor está llamando a Abraham a que salga del lugar equivocado, aunque se veía también una supermetrópolis, súper genial, mucho dinero, de prosperidad, todas cosas. El Señor le estaba llamando de allá porque muchas veces también el lugar equivocado se ve bien. ¿Sí está conmigo o no?
Se ve bien también, se ve lujoso, se ve chévere, se ve exitoso. Y Él lo está llamando de allá para llevarlo al lugar de su voluntad, al lugar correcto. El Señor lo está llamando de ahí. Y es el mismo llamado que el Señor nos está haciendo a ti y a mí. El Señor nos dice a nosotros: deja tu manera de vivir, aunque sea la única forma que conoces, y aunque te parezca normal a ti y le parezca normal a las personas que están alrededor de ti. Y de pronto cuando alguien escucha deja tu manera de vivir, podría pensar: pero yo no soy tan malo. O sea, eso se lo podrían decir de pronto un delincuente o alguien así, pero yo no soy tan malo. ¿Hubiera podido Abraham decir lo mismo? También, ¿verdad? Hubiera podido decir lo mismo: pero yo no soy tan malo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un cambio tan drástico. Ahora, ¿por cuál vida voy a cambiar la mía? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? ¿A dónde tenía que ir? ¿A dónde él qué? A donde Él le mostraría. Y el Señor nos está llamando a ti y a mí a eso, a cambiar nuestra manera de vivir, aunque sea lo único que conocemos, aunque sea confortable y cómoda, aunque nuestras finanzas digan no necesitas nada más, todo está bien, aunque a buena parte de nosotros nos guste, cambia esa manera de vivir a tu acomodo, conforme a tu propia voluntad. Cambia esa manera de vivir que es conforme a ti mismo. Y el Señor le está haciendo un llamado a Abraham, que es para ti y para mí, en el que le hace caer en cuenta: mira, la vida que tú tienes la has heredado, y lo que no has heredado lo has construido lejos de mí. Y en medio de esa vida que muchos años nosotros también, igual que Abraham, construimos lejos de Dios, hemos adorado muchas cosas, porque uno siempre adora algo. Y entonces en medio de nuestra vida nos hemos adorado a nosotros mismos, adoramos nuestros trabajos, adoramos el dinero, adoramos nuestros placeres, adoramos una persona de quien nos enamoramos, adoramos un hijo, adoramos nuestros sueños, adoramos un montón de cosas, ¿verdad? Y en medio de esa vida en la que el Señor no es el primero, también nosotros nos hacemos daño y dañamos a los demás. El Señor le dijo a Abraham, pero nos dice a ti y a mí: de ese tipo de vida necesitas salir. Sal de ahí. Ahora, si tú y yo queremos caminar con Dios, yo vuelvo y pregunto: ¿alguien quiere caminar con Dios y ser bendecido por Él? ¿Qué hay que hacer? Y obedeciendo, ¿qué hacemos? Toca hacer trasteo. ¿Cierto que sí? ¿Sí está conmigo o no? Hay que hacer trasteo. Ahora mira que cuando el Señor le habló a Abraham, no le dijo: bueno, yo tengo unas promesas para ti y voy a hacer cosas muy lindas en tu vida. Y en la medida que tú disfrutes esas promesas, a tu tiempo, cuando tú quieras, tú puedes ir dejando las cositas que no te gusten y cuando quieras, caminas conmigo. ¿Eso le dijo el Señor a Abraham? No le dijo eso. De hecho, hay 3 palabras claves en esos 2 primeros versículos que quisiera pedirle a producción que nos las regale. Te voy a pedir que leamos los 2 primeros versículos una vez más. Dice: el Señor le había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Deja a tu patria y a tus parientes, ¿y a quién más? ¿Y qué tiene que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente verbo? Dice: y vete a la tierra que yo te mostraré. Y después, ¿qué va a pasar? Y haré de ti una gran nación. Podemos ir hasta ahí, ahí empiezan todas las bendiciones de Dios. Entonces hay 3 verbos que van en orden y son paso a paso. El primero es dejar, deja, ¿verdad? Es el primero. El segundo, ¿cuál es? Vete, es ir, tienes que ir. Y en tercer lugar, ¿qué pasa? Dios hará. ¿Sí está conmigo o no? O sea, lo primero que tenía que hacer Abraham era despojarse de todas esas cosas que el Señor le había dicho, empezar a caminar con Dios, y cuando hiciera eso, Dios empezaría a hacer realidad todas esas promesas. Ahora, ¿qué pasa si Abraham se queda aquí quietico? ¿El Señor hace realidad esas promesas o no? No. Bueno, y si se queda aquí y no abandona su vida vieja, sino que se queda aquí siendo la misma persona, con sus mismos hábitos, con su misma manera de ser y de pensar, pero empieza a ir a la iglesia, pero sigue siendo el mismo, ¿el Señor cumple sus promesas sobre Abraham o no? No, tampoco. ¿Qué pasa si Abraham se queda aquí y de pronto asiste a la iglesia, pero también lee la Biblia ocasionalmente, pero igual sigue siendo la misma persona con su vida vieja? ¿El Señor establece sus promesas sobre él o no? No. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Tenía que dejarlo. ¿Cuánto? Todo. Dejarlo todo y empezar a caminar con el Señor. Cuando él hiciera eso, empezaría a ver las promesas hechas realidad en su propia vida. Porque nosotros no podemos esperar disfrutar los beneficios de una vida con Dios sin haber dejado nuestra vida sin Él. ¿Sí está conmigo o no? Uno no puede esperar tener los beneficios de vivir una vida con Dios si uno todavía no ha dejado
su vida sin Él. Así que tú y yo acá tenemos el primer ejemplo de fe. Y es que una persona que obedece a Dios es capaz de dejar lo que tenga que dejar. Porque como le dice a uno a Dios, si yo te obedezco, Señor, pero yo hago lo que me parece bien, ¿verdad? Si Abraham le hubiera dicho, bueno, Señor, sí, está bien tus promesas chéveres, pero yo me quedo aquí. ¿Sí está conmigo o no? Una persona que obedece a Dios es capaz de dejar lo que tenga que dejar. ¿Será que usted puede ayudarme a completar la frase? Una persona que obedece a Dios es capaz de ¿qué cosa? Es capaz de dejar lo que tenga. ¿Lo decimos otra vez? Una persona que obedece a Dios es capaz de ¿qué? De dejar lo que tenga que dejar. ¿Fue fácil para Abraham o no? Pero ¿para quién lo es? ¿Cierto? De hecho, Abraham lo hace bastante bien. La verdad es que seguir esa instrucción y dejar las cosas que han hecho parte de nuestra vida por muchos años no es sencillo. Pero una vez que resolvemos obedecer al Señor y tener una confianza del 100% en Él, tú y yo no dudamos en dejar todo eso atrás, aunque nos pueda costar tiempo y poco a poco, en la medida que esa fe se va haciendo real, vamos logrando dejar atrás. Ahora, Abraham pues también la luchó, igual que nosotros, aunque lo hizo bastante bien. Abraham dejó todo menos una cosa, una relación. ¿Qué se llevó con él? Se llevó un sobrino, se llevó a Lot. O sea, Abraham dejó todo, dijo, listo, Señor, dejó todo, pero se llevó una relación. ¿Qué tan difícil puede ser dejar una relación que no conviene? ¿Qué tan difícil puede ser? Complicadísimo, ¿cierto? Tristemente, nuestro corazón muchas veces se aferra mucho más a los sentimientos que a la palabra de Dios. Confía más en sus emociones que en lo que Dios dice. Y muchas veces el corazón humano termina más aferrado a una relación. ¿Cuántos corazones habrán dejado de vivir lo que Dios tiene para ellos porque se han aferrado más a una relación que a la palabra de Dios? Entonces el Señor le dice, déjalo todo. Y Abraham empieza a dejarlo todo y de pronto ve, en este caso era su sobrino, era Lot. Y él dice, pero este es un muchacho bueno. ¿Qué malo puede ser que yo me lo lleve conmigo, verdad? Lo mismo puede pensar una chica de un novio, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Y de pronto pues ella conoce por la palabra de Dios que esa relación no conviene, pero ella dice, ¿qué malo tendrá que yo me lleve este muchacho? O un muchacho, esta chica conmigo, ¿qué malo puede tener? De momento todo está bien. Ahora, Abraham terminó dándose cuenta de que él necesitaba dejar esa relación también. ¿Cómo terminó dándose cuenta de eso? Porque empezaron a florecer los problemas. Cuando empezaron a florecer los problemas, él se dio cuenta de que esa relación también era necesario dejarla. Y tristemente muchas veces una persona cae en cuenta de que sí debió haber dejado esa relación antes cuando florecen los problemas. ¿Sí están todos conmigo o no? Ahora, mira cuánta verdad para nosotros. Y es que muchas veces nosotros queremos caminar con Dios sin haber dejado atrás lo que tenemos que dejar. A veces queremos caminar con Dios llevando con nosotros cosas que el Señor nos ha dicho, no la puedes llevar contigo. Te está dañando, estás fallando, estás pecando, pero igual lo queremos llevar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con Abraham mientras llevó a Lot? Que fue como si se pusiera en pausa el propósito de Dios para él. Fue como si hubiera habido un retraso hasta el día en el que él decide separarse de Lot. Y cada uno toma su respectivo camino. Ese día sucede lo que dice Génesis 13, versículo 14. Te pido que lo leas conmigo, por favor. Vamos a leer juntos. Y te pido que leamos estas primeras palabras con mucha atención. Dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas direcciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. A ti te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. ¿Cuándo el Señor le confirmó su promesa a Abraham? ¿Cómo empieza? El versículo 14. Yo creo que nos viene bien poner el versículo 14 otra vez para ver cómo empieza. ¿Cuándo el Señor le dijo a Abraham otra vez su promesa y se la confirmó? Dice, después de que Lot se fue. Cuando Lot se fue, entonces el plan de Dios se confirmó sobre él y siguió su marcha. ¿Sí está conmigo o no? ¿Cuántos planes de Dios estarán en pausa? Porque un corazón no ha querido despojarse de algo que sabe que tiene que dejar.
Ahora yo quiero dejar una pregunta en el corazón de todos para que todos la reflexionemos. ¿Habrá algo o alguien que deba irse de tu corazón hoy? Lo sabes tú y lo sabe el Señor, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Bueno, ahora, además de hacer este trasteo a un lugar que él no había visto, tenía otro reto el mandato del Señor, y era esperar. Del 1 al 10, ¿qué tan buenos seremos esperando? A ver, pongamos, uy, no me diga, dígame un número al menos, por favor. ¿Cuánto? Para me muestran un 5, ¿qué más? Del 1 al 10, para esperar, ¿qué tan buenos seremos? A ver, ¿cuánto nos ponemos? Supongamos que es un promedio global aquí, todos, a ver, ¿qué promedio tendremos en nuestra capacidad de espera para que no nos sintamos tampoco tan fui yo, el del 2, el de 3, ¿cuánto? 4 por ahí, 7, Maita Luz, usted es buena esperando. Muy bien por ese 7, muy bien. Muy bien, por acá dijeron 4, por allá 5, por acá 7. Bueno, el Señor sabe qué tan buenos seremos esperando. Mira lo que dice la palabra del Señor acerca de la espera de Abraham. Tal vez alguien ya la conozca, pero vamos a ver lo que dice Génesis 15 del 1 al 6. Leamos esto. Es el segundo ejemplo de fe al que estamos entrando. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, ¿qué cosa? No temas, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, o sea, su mayordomo, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero. ¿Por qué? Porque tendrás, ¿qué cosa? Un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham, esta escena es preciosa, el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ahora, Abraham llevaba anhelando tener un hijo mucho tiempo. La palabra del Señor nos muestra que está demostrado que la persona que tenía, digamos, un problema de salud que le impedía tener hijos era su esposa. Y él llevaba anhelando tener ese hijo muchos años, cuando el Señor le da la promesa, el mandamiento y la promesa, y él empieza su trasteo. Empieza con la ilusión de que esa tierra donde él va será para su descendencia. La promesa incluye eso, haré de ti una gran nación, dice la palabra de Dios. Desde el primer momento el Señor le promete que tendrá hijos, pero pasa el tiempo, pasan los años y Abraham está esperando. Y cuando el Señor le habla, él le dice que pues toda su ánimo, de pronto su fe incluso está batallando con el hecho de que es un hombre que es muy mayor. Han pasado muchos años, ha pasado el tiempo y esperar no es fácil. Y si a eso le sumamos ingredientes como la necesidad, como la soledad, como el dolor, se hace más difícil todavía. Y eso puede terminarlo impulsando a la impaciencia y la impaciencia a los atajos que lo llevan a uno a tomar decisiones apresuradas, a entrar en relaciones donde no debió entrar, a buscar refugio en personas que no eran de confianza, a buscar la evasión, de pronto en distracciones, de pronto a que florezcan vicios donde una persona se quiere refugiar, el licor, las drogas, la dependencia de algo o de alguien. Ahora yo te pregunto, ¿será que Abraham y su esposa buscaron algún atajo? ¿Sí buscaron atajos o no? ¿Sí? ¿Cuál fue el atajo? Había una costumbre en la cultura donde vivían ellos. Y la costumbre era que la señora de la casa, buscando extender su familia, podía entregarle a su marido a su sierva. Y entonces él podía tener hijos con ella y esos hijos pues contaban como parte de la familia. Entonces ella dice, esto está como muy demorado. Así que de pronto el camino no es un milagro. De pronto el camino es por aquí. De pronto el camino es con Agar, la sierva. Y entonces ella le propone a su esposo que tenga un hijo con ella. Y efectivamente toman el atajo. ¿Cuándo se dan cuenta de que fue mala idea? Una vez más, cuando florecen, ¿qué cosa? Cuando florecen los problemas. Se dan cuenta de que el atajo no era buena idea. Habían pasado 10 años de espera cuando nace ese hijo y después de esos 10 años de espera, ¿qué crees? Tuvieron que seguir haciendo el cursito de aprender a esperar.
Y el curso duró 14 años más. 14 años más. 10 esperando, luego quedó embarazada Agar y después de que nace el hijo, tienen que esperar 14 años más haciendo el curso. Después de hacer el curso, superan el curso. Y aquí está su segundo ejemplo de fe. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:12. Leámoslo juntos. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar es imposible de contar. ¿Se hizo real la escena que el Señor le mostró a Abraham? ¿Sí se hizo real o no? No escucho. ¿Sí se hizo real o no? ¿Qué había que hacer? Esperar. Ahora, aquí está el segundo ejemplo de fe, y es que alguien que obedece a Dios aprende a esperar. Ahora yo pregunto, ¿a alguno de ustedes de pronto estará haciendo el cursito de aprender a esperar? ¿Sí? ¿Están esperando por ahí algo? A ver, yo veo esas caras de gente que está esperando. Yo veo la cara de mi esposa estuvo chistosa. Bueno, nosotros también estamos haciendo el curso. Usted probablemente sabe eso, ¿verdad? Estamos haciendo el curso. Hoy se completan varios días de mi papito en un hospital, allí bajo el cuidado médico. 21 días, dice acá mi madre, que sin duda alguna es la persona más confiable para llevar esos datos. 21 días lleva papá en una sala de cuidados intensivos. Durante ese tiempo, toda la familia hemos hecho una cosa: esperar. Esperar en nuestro buen Dios. Y en medio de ese curso usted no se imagina cuántas cosas hemos aprendido, así como probablemente en su camino con Dios, usted en medio de sus pruebas ha aprendido muchas cosas. En medio de las nuestras nosotros también. Todos pasamos por pruebas, como dice la palabra del Señor. Y en medio de esta hemos aprendido tantas cosas que no podemos contar en una sola enseñanza, en un solo compartir, en una sola reflexión. No las podemos enseñar en una sola. Una de las asignaturas que tiene este curso que el Señor nos tiene transitando está en Filipenses 4:6 y quiero invitarlo a que lo leamos juntos. Vamos a leer este versículo que está allí en la palabra del Señor y que tal vez muchas veces hemos leído, pero cuando estamos esperando, este tipo de versículo se va a otro nivel. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor así. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Esto es tremendo. Pero una cosa es leerlo en una temporada de la vida que se parece a los pastos verdes del Salmo 23. Y otra cosa es leerlo cuando uno está transitando el valle oscuro del Salmo 23. Es muy diferente. La palabra del Señor dice, no se preocupen por nada. Yo creo que lo podemos recordar. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué hagan? Oren por todo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo hecho. Mire cuántas verdades trae la palabra del Señor siempre a nuestro corazón. Cuántas veces es tan fácil preocuparse por lo que uno no tiene en lugar de agradecer por lo que ya ha recibido. ¿Sí está conmigo o no? Muchas veces es más fácil tener el corazón lleno de preocupación por el milagro que se espera que el corazón agradecido por todos los milagros que no se pueden contar y que uno ya tiene con uno. Yo veo usted el milagro tan grande del curso de la enseñanza, porque es muy diferente entrar a una sala de cuidados intensivos con el corazón invadido de preocupación y otra cosa es entrar a la sala de cuidados intensivos con el corazón invadido de gratitud. Es otra cosa. Y la puerta para ir de un lugar a otro está en la oración. Porque en la oración tú y yo nos encontramos con el Señor. Nos encontramos con su voluntad. Y en ese lugar tú y yo nos damos cuenta de que si papá Dios está con nosotros, todo estará bien. Pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Lo vamos a recordar? Lo vamos a recordar cuando nos toque esperar. Y entonces veo milagros todos los días. Veo milagros. Usted de pronto se preguntará, ¿y cómo lo habrán vivido? Su corazón, sus emociones, lágrimas se han derramado evidentemente, sobre todo los primeros días, en la presencia de Dios.
también en los brazos de personas seguras como nosotros mismos. No me imagino, por ejemplo, escribiendo en un estado de oraciones al Señor por mi papá, no me imagino eso, la verdad. Y cuando en medio de esa circunstancia yo pienso en eso, yo digo, ¿qué tan lejos debe sentir una persona a Dios para que su oración, en lugar de ser en su cuarto, sea a través de una red social? ¿Qué tan lejos tendrá Dios, verdad? Como para que piense que Dios tiene que coger su celular allá en el cielo para poderlo oír y no desde su corazón. Eso habla de la relación. Y allá a solas con Dios, orando con Él, hemos hecho todo eso. Hemos derramado lágrimas, hemos llenado nuestro corazón de su palabra para justamente vivir en gratitud y ver todos los milagros que Él hace. Y entonces yo veo milagros muy lindos. Le quiero compartir un par en medio de este tiempo de espera. Como por ejemplo, veo entrar a mi madre. Yo también lo hago, pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de mi mamá. Veo entrar a mi madre a esa sala de cuidados intensivos y empieza a sonreírle y darle gracias a todo el mundo. Mi madre no ha derramado una sola lágrima de desesperación frente a esa cama. Las lágrimas que ella ha derramado han sido de gratitud y de fe delante de Dios en su cuarto en privado. Y entonces ella entra a esa sala de cuidados intensivos y empieza a darle gracias a todos los enfermeros, a bendecir a los médicos, a todo el mundo. Entra allá y empezamos a hablarle cosas lindas a papá y empezamos a orar por él y todo eso. Y así han sido a lo largo de 21 días nuestras visitas a él. Yo me pongo a cantar allá también con él y todas esas cosas. Todo eso lo hacemos allá en gratitud al Señor. Usted de pronto se preguntará, ¿y cómo va el pastor? Han sido días no sencillos, complicados, y por eso le despedí desde el principio y agradezco mucho sus oraciones, pero también su prudencia para no estarlo preguntando, porque como les decía al principio, eso es abrumador. Y ha sido el proceso delicado, pero en medio de todo eso, en los últimos días, mi papá ha ido presentando una evolución milagrosa, poco a poco, paso a paso. Yo puedo asegurar cuándo, cómo, todo eso, la recuperación de mi papá. No puedo asegurar nada. Lo que sí puedo asegurar es que el Señor está con nosotros y está haciendo milagros todo el tiempo en nuestra vida, en nuestro corazón, en papá, está mejorando y bueno, y muchas cosas pasan en nuestro corazón que a su tiempo contaremos. Estamos agradecidos con Dios. Tenemos la fe, la expectativa de que es el Señor quien está cuidando de él y una vez más les agradecemos sus oraciones por papá. Tenemos frente a nuestros ojos un hermoso milagro. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Esperamos. ¿Cómo? ¿Preocupados? No, oramos. Oramos. ¿Sí están conmigo o no? Oramos. Le decimos al Señor lo que necesitamos y le agradecemos. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho. Por todo lo que ha hecho. Dios ha sido demasiado bueno. ¿Sí está conmigo o no? Dios ha sido demasiado bueno. Así que el segundo ejemplo de fe, alguien que obedece a Dios, ¿aprende a qué cosa? Se hace el curso. ¿Y aprende a qué? Sin atajos ni cosas de esas, ¿verdad? Aprende a esperar en Dios. Ahora, bueno, toc, 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 alguien toca la puerta de su casa, ¡pum! Se abre. Señora, ¿usted me puede hacer el favor de colaborarme con una ropita? Algo que tenga por ahí me puede colaborar. Señor, usted me puede colaborar con un poco de ropita. Llega una persona a pedirnos en medio de necesidad una colaboración con ropa. ¿Qué tipo de ropa nosotros pensamos en darle a esa persona? De pronto tenemos una camisa que no se ha estrenado en la casa. Solo pensemos, en esta nos aconsejo que de pronto solo lo pensemos. ¿Qué tipo de ropa se le dará a la persona? La que no se ha estrenado. Pues no todos somos igual, no podemos hablar los unos por los otros, pero pensemos cuál será el común denominador. La que no se ha estrenado. O, segundo, la que se acaba de estrenar, lleva un par de posturas. Tercero, la que está en uso frecuente porque está chévere, no es nueva, pero está buena. Cuarto lugar, la que ya no se usa, pero está en buen estado, no está tan fea, no está tan acabada. Quinto lugar, la que está fea y casi es un limpión. ¿Cuál suele darse? Por ahí la cuarta, ¿verdad? Cuarto lugar, la que ya no se usa, pero está en buenas condiciones, como que no da pena entregarla. ¿Cierto que sí? Ahora, cuando el Señor nos pide algo, ¿qué le solemos dar a Él? Cuando, por ejemplo, uno en su oración le dice al Señor, Señor, te entrego mi vida. ¿De qué tipo de entrega de vida le está hablando uno al Señor? ¿De toda su vida? ¿De todo su tiempo?
o de pronto de esa parte que sobra, la que, bueno, de ese pedazo de la vida por allá, de pronto crítico, de pronto por allá uno de los 4 fines de semana del mes, por allá el tercero, o cuando uno le dice al Señor, te entrego o te entrego mi tiempo. ¿De qué clase de entrega de tiempo estamos hablando? O te entrego mis talentos, mis habilidades, mi inteligencia, mis capacidades. ¿A qué nos referimos? El Señor no le pidió a Abraham ni ropa, ni dinero. El Señor le hizo, y Abraham recibió una petición. Abraham recibió una petición de parte de Dios que apuntaba a uno de sus más valiosos tesoros, o tal vez al tesoro más importante. Después de que Abraham ya estaba en esa tierra prometida y había recibido ese hijo, y era un adolescente con el que ya había compartido toda su primera infancia, y ya era un muchacho al que le estaba enseñando los secretos de la vida, el Señor le dice, entrégame a tu hijo. Nunca, nunca, nunca el Señor pidió sacrificios humanos, jamás. Y de hecho, muchos años después, cuando a través de Moisés Él le entrega la ley al pueblo de Israel, Él categóricamente les dice que eso no se puede hacer, que eso lo demandan otros dioses, pero Él no. Pero la palabra del Señor nos dice por qué Él le hizo esa petición a Abraham. Realmente Él no quería que sacrificara a su hijo. La palabra del Señor nos dice por qué lo hace el Señor. Y yo te voy a pedir que leamos lo que dice Génesis 22, versículos del 1 al 4. Leamos juntos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, tiempo después, leamos la palabra de Dios, dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó. Abraham, ¿lo llamó Dios? Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham renegó. A la mañana siguiente, Abraham se quejó, dudó. No, ¿qué hizo? Se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Cuando Abraham llega al lugar, a este lugar, y lleva todo preparado, se separa de sus siervos. Abraham prepara todo, llega a este lugar, y cuando llega ya a la cima de este monte, hace el altar, prepara a su hijo para ser sacrificado como el Señor se lo ha pedido, y en el momento en el que está a punto de sacrificarlo, el Señor le dice, no lo hagas, es suficiente. El Señor lo que quería probar era ¿qué cosa? ¿Qué decía la palabra de Dios? Su fe, quería probar su fe. Él no esperaba que él le hiciera daño al chico, él quería que en su corazón pudiera entregárselo a su Señor. ¿Lo hizo Abraham? Sí lo hizo. Y mira lo que dice la palabra de Dios del por qué lo hizo Abraham. Mira lo que dice en Hebreos 11, 17 al 19. Leamos su ejemplo de fe. El tercero, dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Dice, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder. ¿Dios tenía el poder de qué? De volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Tremendo, ¿verdad? O sea, mira estos ejemplos. O sea, Abraham ha tenido sus tropezones en medio de todo esto, pero ¿sí ves un patrón? ¿Cuántas veces dudó Abraham con su actitud, renegó delante de Dios? De pronto, como nosotros, falló al tomar ciertas decisiones, pero ¿cuándo tuvo una actitud negativa hacia Dios, de renegar, de rechazar su palabra? ¿Cuándo lo hizo frontalmente? Nunca. En cada uno de esos ejemplos, cada vez que Dios le decía algo, él lo hacía. Y no temió ni siquiera entregar lo más valioso, el tesoro más valioso en su corazón. Muchas veces tememos entregar algo por miedo a perderlo. Pero justamente muchas veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque no estamos dispuestos a entregarle lo que ya tenemos. Y de pronto Dios tiene para nosotros cosas muy hermosas, pero no puede dárnoslas. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a entregar lo poco que sí tenemos.
Entonces quisiéramos que Dios derramara sobre nosotros ciertas bendiciones que Él pudiera tener. Pero como no estamos dispuestos a entregar lo poco que sí tenemos, no nos hacemos confiables como para que Dios nos entregue más. Entonces tú y yo podemos empezar a calcular una vez más si cuando tú y yo le decimos al Señor, te entrego mi vida, es cierto. O si cuando le decimos al Señor, te entrego mi tiempo, es verdad. O si cuando le decimos al Señor, te entrego mis talentos, eso es una realidad. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor que le dijo el Señor a Abraham después de que él tiene esa actitud de obediencia. Mira Génesis 22:16 y te pido que leamos la palabra del Señor juntos. Dice, el Señor dice, ya que me has obedecido, esto es lo que el Señor le dice a Abraham después de que hace lo que hace. Dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia y hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Todo esto por qué? Porque me has obedecido. ¿Qué podrá pasar si nosotros sinceramente le entregamos toda nuestra vida a Dios? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si sinceramente le entregamos todo nuestro ser a Dios? Si tomamos nuestros talentos y se los entregamos a Dios, ¿qué puede pasar? Hay una sola forma de descubrirlo y es hacerlo. Hacerlo. ¿Sí está conmigo o no? Hacerlo. Vamos a ponernos de pie. La palabra del Señor nos regala aquí el tercer ejemplo de fe. Alguien que obedece a Dios es capaz de entregarse a Él por completo. Y te voy a invitar a que ahí de pie con nuestros ojos bien abiertos esta vez, miremos acá las pantallas para leer lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí juntos. Y la palabra del Señor nos está hablando de todos estos ejemplos de fe, los que hemos compartido acá en estos 3 fines de semana, pero también los que no. Y la palabra del Señor nos habla de ellos, pero también nos habla acerca de quienes tú y yo podemos ser. Dice la palabra del Señor esto: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. Aquí hagamos una pausa. ¿Abraham recibió, él pudo ver la nación de Israel conformada? No, no pudo verla. Él no pudo ver la grandeza del plan de Dios para él. Porque de hecho cuando el Señor le estaba hablando acerca de esa nación que no se podía contar, no solamente estaba hablando de la gente que sería descendiente de él de sangre, sino por la fe. Usted estaba hablando acerca de ti y acerca de mí. Vamos a leerlo juntos de nuevo. Dice, todas estas personas, vamos a leerlo desde el principio, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí, en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial, y por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.